Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra sesión para entender las figuras literarias que nos van a ayudar a la interpretación de la Biblia. Vamos a entrar ahora, ya estamos trabajando desde hace unos momentos ciertas particularidades de la lengua hebrea y estudiamos algunos hebraísmos. Ahora vamos a ver ciertas particularidades de la poesía hebrea. La Biblia contiene muchos textos que son poemas, que son poéticos. Y no solamente el libro de Salmos tiene poemas, pero en los históricos encontramos poemas, en Génesis encontramos poemas, mm, en diferentes libros, en Isaías, en diferentes profetas usan lenguaje poético. Y nosotros debemos aprender a reconocerlo para poder interpretarlo. La poesía hebrea es muy especial porque va a usar maneras de decir las cosas, expresiones muy concretas propias de la poesía para transmitir ideas. Algunas características o algunas de las cosas que son características de la poesía hebrea son, por ejemplo, los acrósticos, el acróstico hebraico. Va a ser usado como tal vez una manera mnemotécnica para recordar ciertas enseñanzas. Por ejemplo, algo muy clásico, el Salmo 119. Si usted va a su Biblia y empieza ahí, ¿no? En su Biblia tiene alguna notita ahí antes de cada estrofa que dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Zain, etcétera. Eh, lo que está queriendo decir es que esa estrofa empieza con esa letra en el texto hebreo. O, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. También es un poema que está escrito en forma de acróstico. Empieza con letras y por regla general nuestras versiones de la Biblia nos van a decir, ¿no?, dónde empieza y nos van a marcar las letras. Es parte de la técnica hebrea de escribir su poesía y nosotros debemos entonces entender esa parte o tener conocimiento de eso para que podamos manejar los arreglos literarios que hace la poesía hebrea. Pero más importante ahora es una idea de la poesía hebrea que aparece solamente en la poesía hebrea y es el conocido como paralelismo. El paralelismo es, dentro de la poesía hebrea, es la presentación de un pensamiento que se va a ir repitiendo en 1, 2, 3, 4 renglones y que va a ser usado de diferentes formas para transmitir una idea o enfatizar un punto dentro de esa idea. Nosotros podemos hablar en este sentido de 3 tipos de paralelismo, aunque hay algunas clasificaciones del paralelismo que incluyen algunas más. Nosotros vamos a usar estos 3 tipos de paralelismo porque son los más usuales y son los más importantes. El primer tipo de paralelismo es el paralelismo sinónimo. Este paralelismo presenta en los varios renglones de una poesía el mismo pensamiento con diferencias muy ligeras. Es decir, en la línea 1 lo que dice en la línea 1 se repite en la línea 2 y probablemente se repita en la línea 3 y la variación es muy pequeña, muy, muy pequeña. Por eso es sinónimo, está casi lo mismo. Okay. Este paralelismo se divide de 3 maneras. El paralelismo sinónimo puede ser sinónimo idéntico, es decir, lo que dice la línea 1 se repite exactamente en la línea 2 o línea 3, dependiendo de dónde lo coloque el poeta. Y un ejemplo de esto podría ser Proverbios 6.2. Busque usted en su Biblia Proverbios 6.2. Y este es un ejemplo de paralelismo sinónimo idéntico. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Un paralelismo sinónimo idéntico. No está diciendo dos cosas diferentes. Eso es bien importante, hermanos. Nosotros podríamos tener la tentación de decir, bueno, te has enlazado con las palabras de tu boca, eso es una enseñanza. Y has quedado preso en los dichos de tus labios, esa es otra enseñanza. No, no, porque las dos
los dos versos dicen exactamente lo mismo, de manera idéntica. Te has empeñado, perdón, te has enlazado, es idéntico a has quedado preso con las palabras en los dichos de tu boca, de tus labios. Paralelismo sinónimo, idéntico. Paralelismo sinónimo, similar. Esa es la otra clase. El sentimiento o sentido sustancialmente es el mismo, pero el lenguaje y las figuras son diferentes. Vamos a ver. Aquí lo sinónimo no está en lo literal, en la manera en que fue escrito el texto, sino en la idea que va a transmitir o el sentimiento que va a transmitir. Salmo 24:2. Porque él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Se da cuenta que aquí no es idéntico porque use las mismas palabras? Porque una habla de mares, otra habla de ríos, una habla de fundar y otra habla de afirmar. Pero la idea es la misma. Es decir, Dios tomó la tierra, tomando en cuenta el versículo 1, a los habitantes de la tierra, y Él los puso donde Él quiso, sobre los mares y sobre los ríos. Entonces, la idea es la misma, y eso es lo que nosotros llamamos un paralelismo sinónimo similar. Aunque las palabras puedan ser un poco diferentes, la idea sigue siendo exactamente la misma. Otro paralelismo sinónimo es el paralelismo sinónimo invertido. Existe una inversión o transposición de palabras o cláusulas de manera que se cambia el orden del pensamiento. Es decir, se empieza con unas palabras en la primera línea y en la siguiente línea se invierte el orden en que han sido presentadas las palabras. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 19, versículos 1 y 2. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay una inversión de términos y hay una inversión de otra transposición de palabras, de cláusulas, de la manera que se cambia el orden del pensamiento. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego se cambia. Un día emite a otro día, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Ve usted cómo ha cambiado los términos? Estaba diciendo la misma idea, pero cambió el orden de las palabras sin cambiar la idea que él está presentando. Otro ejemplo más claro puede ser el Salmo 78, versículo 10. Dice así: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Está diciendo lo mismo, pero cambió el orden del pensamiento. No guardaron el pacto de Dios. Ve usted que pacto está antes de Dios, y ni quisieron andar en su ley. Ahora ley, que es sinónimo con pacto, lo va a poner al final. Esta es la idea del sinónimo, del paralelismo sinónimo invertido. Lo mismo sucede con el versículo 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Cambia otra vez el orden, pero está dando la misma enseñanza. ¿Okay? La otra clase de paralelismo es el paralelismo antitético. También se divide en dos versiones o dos categorías. El paralelismo antitético simple, que presenta el contraste de un solo pensamiento simple.
paralelismo antitético. Es decir, el paralelismo antitético va a presentar una idea y luego va a presentar una idea contraria. El paralelismo antitético simple va a presentar, es así, solamente una idea y la idea contraria, sin mayor redundancia. Por ejemplo, en Proverbios 14.1, Proverbios 14.1, vamos a ver. La mujer necia edifica su casa. Perdón, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, este es un paralelismo antitético. ¿Por qué? Porque presenta dos ideas contrarias: la mujer necia que edifica y la mujer sabia que edifica y la mujer necia que derriba. Ahora, es un paralelismo antitético simple porque solamente presenta estas dos ideas. El paralelismo antitético compuesto es uno donde se presentan dos o más sentidos en cada uno de los miembros de la antítesis. Por ejemplo, vamos a ver Isaías 1, capítulo, Isaías capítulo 1, versículo 3. 1:3. Dice así: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Paralelismo antitético invertido, perdón, compuesto. Paralelismo antitético compuesto. En primer lugar, es antitético porque presenta dos ideas contrarias: el asno, el buey, que sí conocen a su señor y a su dueño, e Israel, que no conoce ni no conoce a su dueño, ¿no? Eso es lo antitético. Lo compuesto es que él dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero la idea antitética, o sea, contraria, se compone de manera diferente. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, dice lo contrario a lo que dijo primero, pero de una manera que no se corresponde. O sea, ya no dice Israel no conoce a su Señor, Israel no conoce quién es su dueño. Simplemente dice: Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento. Este es un paralelismo antitético compuesto. Va a presentar dos ideas contrarias, pero las va a presentar de tal manera que pareciera que no tienen mucha relación y sin embargo sí existe esa relación. Vamos a buscar ahí mismo en Isaías, en el capítulo 54 de Isaías. Vamos a ver versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Ahí está presentando dos ideas antitéticas: te abandoné, pero te recogeré. Me enojé, pero tuve compasión. Pero lo están presentando de manera ah, compuesta, de manera metida entre la línea 1, la 2, la 3 y la 4. Este es un paralelismo antitético compuesto. El siguiente paralelismo es el paralelismo sintético. El paralelismo sintético, lo que vimos en los dos paralelismos anteriores es que por la general son dos líneas o cuatro líneas, pero se corresponden la 1 con la 2 o la 1 con la 3, la 2 con la 4. El paralelismo sintético, en esa la estructura y la fuerza de expresión se da porque hace falta esa correspondencia. Vamos a verlo. El paralelismo sintético se va a dividir en otras clasificación de 6 tipos. Paralelismo sintético correspondiente. Ese es el fácil. La expresión se repite en la línea para dar fuerza y la estructura de la expresión es la misma en los dos miembros del paralelismo. Se corresponden el uno al otro. Por ejemplo, el Salmo 27.1. Salmo 27.1.
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este paralelismo sintético, usted ve que la línea 1, Jehová es mi luz y mi salvación, se corresponde con la línea 3, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y la línea 2, ¿de quién temeré?, se corresponde con la línea 4, ¿de quién he de atemorizarme? Está expresando la misma idea, pero la está combinando en el orden de líneas. Este es el paralelismo sintético correspondiente. El paralelismo sintético cumulativo. El escritor va agregando pensamientos nuevos sobre el primero hasta llegar a un clima o a una conclusión feliz. Por ejemplo, el Salmo 19, 7 al 9. Salmo 19, 7 al 9. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Ve usted cómo va manejando la misma idea? La perfección de la ley, la fidelidad, etcétera, pero le va agregando otras más. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, va agregando ideas. Este es un paralelismo sintético cumulativo, porque va acumulando más ideas dentro de su estructura. Otro paralelismo es el paralelismo sintético irregular. La correspondencia entre los varios miembros de la estrofa no siguen ninguna forma simétrica. ¿Se acuerdan de lo que dijimos hace rato del paralelismo sintético correspondiente? La 1 con la 3, la 2 con la 4. Ok, en el irregular, no van a coincidir plenamente. Sin embargo, está ahí el paralelismo. Vamos a ver Salmo 35. Salmo 35. Versículos 15 al 19. Pero ellos se alegraron de mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre el numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Entonces, usted se da cuenta que en este salmo va a manejar la misma idea. Los que se alegran en contra de él, los que lo están persiguiendo, pero las líneas no son correspondientes. Sí se corresponden, pero no están en un orden simétrico, sino que hay que buscarlos en las líneas, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. Está hablando en este pasaje, está hablando de los que se alegran de su adversidad, de los que son sus enemigos, y los va a presentar de maneras diferentes, expresando la misma idea, pero no con un orden simétrico. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, porque de repente uno dice, no, ese no es un paralelismo, porque no se corresponde. No, sí es un paralelismo, solo que es un paralelismo que no es simétrico, o más bien irregular, como le estamos llamando aquí. Paralelismo sintético en lista o listado. Es una serie de declaraciones en forma relacionada sobre un asunto principal. Por ejemplo, en Proverbios 16, 16. Vamos a ver. Dice así: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia más vale que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Del 16 al 19 está este paralelismo. Y va a presentar toda una misma idea, pero en forma de lista. Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, adquirir inteligencia que la plata. Y sigue su lista: el camino rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y va agregando a su lista ciertas características para expresar, o que van a expresar precisamente lo que él quiere transmitir.
Por ejemplo, también en el 24, en el capítulo 24, vamos a ver el mismo tipo de paralelismo. Capítulo 24, versículos 18 y 19. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Y va agregando, va haciendo una lista de, de, este, de ideas que va presentando en su paralelismo. El paralelismo sintético emblemático. La línea primera expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que la que lo sigue lo hace en forma literal o viceversa. Por ejemplo, Salmo 103, 13. Vamos a ver el ejemplo para que en el ejemplo podamos explicar en qué consiste este tipo de este, paralelismo sintético emblemático. 103.13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire, es emblemático porque presenta algo que es literal, algo que es real, para presentar algo que es espiritual o que es figurativo. En este caso, como el Padre se compadece de los hijos, esto es algo real, literal, dentro de la experiencia humana. Se compadece Jehová de los que le temen. También esto es algo real, pero no es algo que nosotros vemos de manera material o literal, sino que es un entendimiento espiritual. Este es el paralelismo sintético emblemático. Va a presentar algo que es real, va a presentar algo que es parte de nuestra experiencia y luego lo que lo completa va a ser algo que está fuera de nuestra experiencia como algo que podemos ver, palpar, pero sí es una verdad espiritual. Y finalmente el paralelismo sintético introvertido. En este paralelismo, la cuarta línea corresponde a la primera y la segunda a la tercera, es decir, su orden es concéntrico. La 1 con la 4 y la 2 con la 3. Vamos a ver, Salmo 49. Salmo 49. Usted tiene que estar buscando en su Biblia varios ejemplos de estos paralelismos para que podamos empezar a reconocerlos de una mejor manera. 49, 14. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Se da cuenta cómo en la línea 1, como a rebaños que son conducidos al Seol, se corresponde con la línea 4. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Y la línea 2, la muerte los pastoreará, se corresponde con y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Pues hasta aquí todo lo que tenemos que decir con respecto de los paralelismos. Usted lea su material, lea los libros de ayuda que le hemos presentado y trate de hacer el ejercicio de identificar esos paralelismos dentro de la Biblia. Que Dios le bendiga y continuamos en el siguiente video.